Por separado, representantes de gobierno y oposición se reunieron con los mediadores de la mesa de diálogo. Sin presiones, presidente Nicolás Maduro asegura que Venezuela sigue adelante con la oposición dialogando o no. Posición. Ramos Ayub reiteró que oposición no se sentará en mesa de diálogo y retomará su agenda. Ganancias. Ministro Roberto Mirabal aseguró que los proyectos de pequeña minería aportarán a la nación más de 3.500 millones de dólares al año. Estatuilla. Premio Yara de Best 2016 para Noticiero Venevisión. Sol Vargas, Endrina Yepes y Zulimar Dudamel. Desobediencia. Senado de Brasil decidió mantener a Renan Calheiros como presidente de la Cámara a pesar del mandato de la Corte Suprema. Carrera por el gramófono. Adele y Beyoncé se enfrentan en las principales categorías. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Muy buenos días. Gregorio Rojas Flores y esta servidora Lirio Pérez Petit, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y conocer cómo amanece Venezuela. Así es, Lirio, y de inmediato establecemos contacto con el estado Táchira. Nuestra corresponsal Marine Glot nos trae información en materia fronteriza. Adelante, Marine, buenos días. Hola, buenos días. Por decisión del Ministerio de Energía y Petróleo, en el estado Táchira se inició el cobro, además de la moneda nacional, en pesos colombianos en las estaciones especiales o triple E, además de las fronterizas. Esto para disminuir la demanda de bolívares por la devaluación. Recordemos que en estas bombas especiales el litro de combustible oscila entre 300 y 500 bolívares. En total son 98 estaciones de precio subsidiado, 10 triple E y 5 de suministro alternativo. Autoridades regionales discuten la propuesta de aumento de gasolina y que PDVSA vende directamente a Colombia a fin de combatir la especulación y el contrabando. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Marine, gracias. Seguimos en los estados Miranda, Vargas y Cojedes. Lo hacemos con información en materia de transporte. El primer contacto es para nuestro corresponsal Alberto Rebeto. Adelante, Alberto, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Transportistas en los Altos Mirandinos esperan aumentar las tarifas del pasaje a 100 bolívares a partir del próximo 15 de diciembre. Los profesionales del volante explicaron que la medida obedece a los acuerdos logrados en mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Transporte Terrestre. Afirmaron que esperan la aprobación de los gobiernos locales para iniciar el cobro. Asimismo, informaron que gran parte de su flota de vehículos se mantiene paralizada a la espera de repuestos. Acotaron que en un 50% ha aumentado el costo de mantenimiento de las unidades. Desde San Antonio de los Altos en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Así es, muy buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde las 31 líneas del Bloque Unido de Transportistas de la región solicitan al alcalde de la entidad, Carlos Alcalá Cordones, aumentar el precio del pasaje a 100 bolívares a partir del 12 de diciembre. Así lo informó el presidente de este organismo, Sergio Cárdenas, quien señaló que le entregarán un documento al presidente de Invitrat para ser discutido con el alcalde en una asamblea. Asimismo, señaló que el llamado se hace extensivo para la ruta Caracas-La Guaira y Carayaca, destacando que para las Salinas y la costa quedará para el próximo año. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, la Oficina Regional del Instituto de Tránsito Terrestre dio inicio en la parroquia de Apartaderos, municipio Anzoátegui, al operativo Pon tu moto al día para ofrecer a los motorizados revisiones del vehículo, renovación de licencia y entregas del título de propiedad de la moto, con el propósito de regular la circulación de vehículos de dos ruedas. Ali Jiménez, director estatal del INTT, informó que durante la semana atenderán también la población de Cojeditos y otros caseríos de la jurisdicción. Destacó que Cojedes se ubica en los primeros lugares de operativos de este tipo a nivel nacional, atendiendo aproximadamente 10.000 motorizados, y señaló que cerrarán el 2016 con una jornada en el municipio Girardot. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Ahora nos trasladamos hacia el estado Carabobo. Allá hay información del sector salud. El contacto es para Randolfo Blanco. Adelante, buenos días, Randolfo.
Buenos días. En el estado Carabobo, el presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida informó que más de 800 pacientes VIH han fallecido en todo el territorio nacional en lo que va de año. Aseguró que la mayoría de ellos por falta de medicamentos contra enfermedades oportunistas. Agregó que más del 90% de los pacientes VIH han tenido problemas con el suministro de medicamentos para tratar la enfermedad y los reactivos necesarios para poder diagnosticar los nuevos casos solo alcanzarán hasta este mes. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Randolfo, gracias. Continuamos en el estado Zulia. Lo hacemos con información en materia de seguridad. Saludamos a nuestra corresponsal Jenny Soto. Adelante, Jenny, buenos días. Buenos días. En Zulia, durante las últimas horas, la Policía Nacional Bolivariana ha detenido a 24 personas por estar involucradas en diferentes delitos como el robo y hurto de vehículos, posesión de armas y sustancias estupefacientes. Además, 200 motos han sido retenidas por presentar irregularidades. El comandante de la PNB en el Zulia y en el occidente, el general Luis Morales Guerrero, informó que en la semana 49 se registró una disminución de un 20% en el delito de homicidio, un 22% en el hurto y en el robo un 37.5%. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Jenny. Seguimos ahora con los estados Guárico, Yaracuy, Trujillo y Falcón. Y el primer contacto lo haremos con Eliezer Hernández. Adelante, Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. Como parte del Plan Estratégico del Tribunal Supremo de Justicia 2013-2019, en el estado Guárico se lleva a cabo el programa El TCJ va a la escuela. Así lo señaló el juez rector de esta entidad, doctor Nancy Villalobos, quien indicó que hasta la fecha han visitado al menos 16 instituciones educativas para dar a conocer a los menores de edad sobre sus derechos y deberes y también la responsabilidad en caso de transgredir las leyes. Indicó adicionalmente que se encuentran trabajando en la formación de los jueces de paz para atender los delitos menores. Finalmente anunció que para el 2017 se tiene prevista la inauguración de 2 oficinas de tribunales penales municipales, una en Tucupido y otra en el municipio Pedro Saraza. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el mercado municipal de Independencia se dan inicio a la segunda etapa de rehabilitación y remodelación de sus instalaciones. Con una inversión de más de 20 millones de bolívares en trabajos de pintura, sustitución de cableado eléctrico, techo y red de desagüe, se espera modernizar esta vieja estructura que tiene más de 25 años, dando paso a la modernización de los espacios que beneficiarán a más de 120 comerciantes y unas 10.000 personas que realizan su mercado en la semana. Se tiene previsto que a mediados del mes de diciembre culminarán los trabajos y se pondrán en funcionamiento 75 puestos de los 120 que funcionarán en este mercado. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo, en la capital, con la denuncia de un grupo de dirigentes sociales hacia la insalubridad y el mal estado en el que se encuentra el principal mercado municipal de Trujillo. A juicio de Alfredo Segovia, el mercado tiene 50 años de existencia y hasta ahora no ha tenido ayuda gubernamental. Manifestó que la queja nace de algunos locatarios hacia el principal depósito de basura del mercado. La mayoría no soporta los malos olores debido a la acumulación de basura por inconsciencia de los mismos comerciantes. Voceros hoy día piden ayuda a la alcaldía del municipio de Trujillo para que tome los correctivos necesarios. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión. Los vecinos de la calle Libertad con Bogotá en el municipio Miranda tomaron la iniciativa de decorar un árbol con material de provecho en un cráter que se hizo en plena vía para llamar la atención de las autoridades y así exigir arreglen el mal estado de la calle. Aseguran que producto de las lluvias ha cedido y consideran es un riesgo tanto para los conductores como para las personas que a diario transitan. Esperan de respuesta ya que tienen 3 años esperando la reparación. Desde Sol Televisión en el estado Falcón, Natalie Hernández, Noticiero Venevisión. Natalie, muchas gracias. Ahora nos vamos hacia el estado Lara con información en materia religiosa. El contacto lo establecemos con nuestra corresponsal aliada Marianela Rodríguez. Adelante, Marianela, buenos días. Muy buenos días. Y el estado Lara amanece dando inicio a los preparativos para la visita número 161 de la imagen de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto. Y es que ya está dispuesta toda la logística y seguridad para que los feligreses transiten los 7.5 kilómetros de la ruta del encuentro, en donde se dispondrán de 14 tarimas para cada punto de la procesión. En esta ocasión, la Arquidiócesis de Barquisimeto designó como lema principal María Divina Pastora, Madre de la Solidaridad y el Servicio. Desde el estado Lara, en alianza con Telecentro Canal 11, Marianela Rodil, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Marianela. Finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en los estados Monagas y Delta Amacuro. El primer contacto es para nuestro corresponsal Alexis Abreu. Adelante, Alexis. Buenos días.
Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles de las diferentes actividades que se tienen previsto con motivo a celebrarse los 256 años de la ciudad de Maturín. Es que el alcalde de esta ciudad, Wilfredo Ordaz, destacó que se tiene previsto para este 7 de diciembre una sesión en conjunto con el Consejo Legislativo del estado Monagas y el Consejo Municipal de Maturín. Expresó que iniciarán con una sesión solemne y una misa que se realizará en la iglesia Santa Cruz del municipio de Maturín, respectivamente con el encendido de las luces de la Plaza Piar, ubicada en el casco central de la capital monaguense. Asimismo, indicó que otras plazas emblemáticas en la ciudad tendrán sus adornos alusivos a la Navidad, con el fin de rescatar la tradición en la región. De igual forma, se realizarán parrandones navideños y músicas tradicionales propios de la entidad. Desde el estado Monagas, en la cámara de Ángel Machado, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos en la zona educativa número 9, donde esta institución realizó una representación de todos los pesebres que se elaboran en todo el estado venezolano para el mes de diciembre. La jefa de zona educativa, María Luisa Vázquez, calificó la jornada como un gran encuentro cultural, donde las escuelas representaron los pesebres de cada región del país. Además, bailes tradicionales, compartiendo muestra de hermandad y fraternidad entre alumnos, docentes, representantes y otras personalidades. Destacó Vázquez que en los próximos días estarán haciendo entrega de morrales y canaimitas a las instituciones que no han sido beneficiadas. Desde Tucupita TV, en la cámara de Luis Flores, reportó Ángel Marcano para el noticiero Venevisión. Ángel, gracias. De esta forma finalizamos nuestro recorrido para conocer cómo amanece Venezuela. Continuamos. Acompañantes del diálogo en Venezuela presentaron una propuesta de trabajo a las partes para la reactivación y continuación del proceso. Ángel López amplía los detalles desde el Hotel Gran Meliá, Caracas. Este 6 de diciembre se llevaron a cabo reuniones de los mediadores con distintos factores políticos por separado. Finalmente, los expresidentes y representantes de la Santa Sede exhortaron a las partes una propuesta de trabajo y además a los poderes públicos a no realizar pronunciamientos o decisiones que entorpezcan el proceso de diálogo. Esto dijeron. Para lo cual hemos presentado a las partes una propuesta de trabajo. Igualmente hemos solicitado a los poderes públicos no aprobar o abstenerse de dictar decisiones que dificulten la relación entre ellos o el proceso de diálogo hasta el 13 de enero de 2017. Le hemos solicitado a los voceros, a los actores políticos, que sería muy conveniente, en beneficio del diálogo, que se hiciera un cese al fuego mediático, porque de alguna manera vemos cómo las interpretaciones, las argumentaciones que frecuentemente se dan a través de los medios y de las redes, en no pocas ocasiones crean confusión y crean inclusive crispación. Sin embargo, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, aseguró que el diálogo se mantiene ahora en un punto de inflexión y que estas propuestas serán analizadas el día de mañana por la unidad para tomar una decisión y que no continuarán en estas mesas de trabajo, mesas de diálogo, hasta que el gobierno no cumpla con sus palabras. No hubo reunión con el gobierno hoy y en esa reunión con los facilitadores se nos han hecho un conjunto de propuestas para reactivar y relanzar el proceso de diálogo para que sea útil al país y para que tenga resultados. Nosotros esas propuestas las hemos recogido, se las vamos a plantear a la Mesa de la Unidad Democrática, que en su instancia de decisión va a debatirlas e informará oportunamente al país. El alcalde Jorge Rodríguez, representante del gobierno ante la Mesa Nacional de Diálogo, aseguró que este proceso continuará ya que la MUD sí se ha presentado a las reuniones y lo continuarán haciendo. En esa circunstancia, el presidente Nicolás Maduro ha llamado en más de 34 ocasiones desde el año 2013 a un diálogo de paz con todos los sectores del país. En este momento, el diálogo es fructífero con todos los factores de la vida política, social, económica, cultural, humana del país. A este sitio de encuentro donde se llevaron a cabo las reuniones entre mediadores y factores políticos también asistieron familiares de los denominados presos políticos para exigir libertad para sus familiares. Ángel López, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó un llamado a los venezolanos pidiendo paz para el país. Expresó que busca dialogar con la oposición sin entregar la revolución.
Yo quiero paz. Llamo al diálogo a la derecha, pero lo primero es el diálogo con el pueblo que lucha, que ama, que sonríe, que sufre y que tiene su esperanza. Y así como estoy preparado para la paz constitucional, estoy preparado para cualquier batalla que tengamos que dar, porque Venezuela no se entrega, Venezuela no se arrodilla, Venezuela no se rinde. El mandatario nacional también instó a sus seguidores a tomar el poder político en la calle en caso de que la oposición realice acciones desestabilizadoras que atenten su seguridad. Si algún día la derecha fascista, que se cree con el apoyo de una derecha decadente, corrupta, como la brasilera y la argentina, si algún día intentaran algo contra mí, ustedes ya tienen la orden de lanzarse a las calles y tomar el poder político total para siempre y radicalizar la revolución bolivariana para que hagamos historia otra vez en América. El presidente pidió a las diferentes organizaciones del Poder Popular movilizarse el 17 de diciembre a Caracas por la paz del país. Estas declaraciones las ofreció desde el campo de Carabobo durante la realización del Congreso de la Patria. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, dijo que el proceso de diálogo con el Ejecutivo perdió el sentido. Esto debido a lo que considera el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en pasados encuentros por parte del gobierno. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Ramos Ayub reiteró que de declararse finalizado este proceso entre los sectores políticos, la Mesa de la Unidad Democrática retomará su agenda propuesta. Y el diálogo no da resultado, nos paramos y punto. Es más, yo creo que es cuestión de hora para que se declare que ya el diálogo no tiene ya sentido porque no se ha logrado absolutamente nada. El parlamentario considera que los problemas de los venezolanos no pueden esperar más, pues a su juicio la crisis alimentaria, la inseguridad y los problemas económicos asfixian cada vez más a la nación. Estamos tratando de resolver las cosas que no se han resuelto de otra manera porque el gobierno ha cerrado todas las vías institucionales. Y sabemos muy bien que no estamos sentados aquí porque nosotros quisiéramos sentarnos, sino porque hay una exigencia de la comunidad internacional, a reserva de que si sale bien, ojalá se resuelva todo. Si sale como yo creo que va a salir, o sea mal, que no se va a resolver nada, simplemente se acabó el diálogo y no aparecemos como morosos ante la comunidad. Previo a la sesión ordinaria de este martes, a trabajadores de la Asamblea Nacional entregaron un reconocimiento al presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, y además presentaron firmas para solicitar su permanencia en el cargo durante el año 2017. En el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Roberto Mirabal, ministro para Desarrollo Ecológico Minero, aseguró que los proyectos de pequeña minería aportarán a la nación más de 3.500 millones de dólares al año. El ministro acotó que el desarrollo minero ecológico ha sido receptor de múltiples inversiones provenientes de todos los continentes gracias a las labores de integración promovidas por el Ejecutivo Nacional. Mirabal aseguró que este plan que se ejecuta en el estado Bolívar busca afectar lo menos posible la naturaleza de la zona y que contará con la participación de los pequeños mineros que desde hace más de 40 años se dedican a esta actividad en el estado. Momento de hacer una primera pausa. Enseguida regresamos con más información. Diana D'Agostino, esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, respaldó que la oposición no se sentara en la mesa de diálogo con el gobierno nacional. Hoy, a estas alturas, evidentemente, pues el diálogo no dio los frutos esperados y a mí me parece maravilloso, en el caso de Henry, que se levanten de esa mesa, porque ya está buena la burla pues de esta gente del gobierno, no solo con la gente de la mesa, sino con un país completo que está esperando un cambio. Recordó que se ha cumplido un año desde que fuera electo el nuevo Parlamento con mayoría opositora. Valió la pena que estos 112 diputados del cambio fueran electos. Más allá de eso, vemos que Henry no solo ha debatido dentro de los espacios de la Asamblea Nacional, sino es que Henry ha hecho debates por todo el país, ha debatido con los jóvenes, con la gente, con los estudiantes, con todo el mundo. Mira, ahí se han dado los mejores debates. Por otro lado, Henry abrió las puertas del Parlamento para los estudiantes, para los jóvenes. Eso jamás y nunca durante estos 17 años tuvimos oportunidades. D'Agostino también destacó la labor social que se ha desarrollado dentro de la Asamblea Nacional.
Yo lo único que aspiro es que las personas que vengan ahora a presidir la Asamblea continúen este hermoso e importante trabajo que se hizo. Que 22.000 venezolanos hoy hayan pisado los espacios del Palacio Federal Legislativo es un número importante del cual nos sentimos muy orgullosos porque nunca tuvieron la oportunidad en 17 años de conocer el Palacio. Por otro lado, se hicieron jornadas de salud muy importantes. Ayer justamente concluimos nuestro trabajo social con una vacunación para 200 hijos de los trabajadores de la Asamblea Nacional. El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, explicará este miércoles la ampliación del nuevo cono monetario que entrará en vigor a partir del 15 de diciembre. El pasado domingo el BCB informó sobre la emisión de los ejemplares que circularán en todo el país. El comunicado describe que los billetes tendrán valores de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolívares. También habrá monedas de 10, 50 y 100 bolívares. La presidenta de Concecomercio, Cipriana Ramos, aseguró que los operativos de la SUNDE que supuestamente garantizan precios justos ocasionarán quiebra de negocios y pérdida de empleos. Para Cipriana Ramos, que el gobierno obligue a vender a pérdida sin considerar la estructura de costos, inevitablemente llevará al cierre de empresas. Como SUNDE oferta, si SUNDE no produce, si SUNDE no fabrica, si SUNDE no tiene comercio. Entonces, una oferta SUNDE, ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va, como en el pasado, hicieron quebrar muchísimos negocios de electrodomésticos. Bueno, así va a pasar hoy en día. Esas tiendas que no puedan reponer inventario. Ramos afirmó que el nuevo cono monetario es necesario, pero no mejorará la capacidad de compra. Explicó que la falta de efectivo demuestra alta inflación y pagar con tarjeta se hace difícil porque los puntos de venta dañados no son reparados ni sustituidos porque son importados. Eulogio del Pino, presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, aseguró que en los últimos días Venezuela ha sido atacada tecnológicamente desde todas partes del mundo. Del Pino expresó que entre el 1 y el 3 de diciembre se registraron 16.943 ataques informáticos contra transacciones venezolanas, acciones que se efectuaron desde Corea del Sur, Holanda y Estados Unidos. Declaró que tiene en su poder fotos del saboteo manual de la refinería El Palito. El presidente de PDVSA afirmó que los precios del petróleo aumentarán con el reciente acuerdo de la OPEP. Amigos, estamos en el sector La Piedrita el 23 de enero porque los miembros de esta comunidad también se sumaron a la agricultura urbana y en estos momentos están cosechando pimentón. Juan Antonio Peraza tiene 75 años. Hace 6 décadas dejó su tierra en España y echó profundas raíces aquí, en Venezuela. Sembrar y cultivar es su pasión. Para nosotros ha sido una cosa muy grande, el sembrar, porque eso es lo principal, porque ese es el que nos trae a nosotros el alimento. Hemos logrado bastante porque cuando se sembró la primera cosecha se recogieron 640 kilos de pimentón. Esos 640 kilos de pimentón se repartieron en nuestra comunidad y luego los vecinos también. Aquí en esta azotea tenemos nosotros 640 matas. Yo lo único que les digo y se lo repito, y yo siempre les doy semilla a la gente que me pide para sembrar en su casa, yo les doy. Que si tienen un pedacito desocupado donde no le puedan, que le siembren una matica. Para ellos lo más importante es ganar terreno para la siembra, para producir. Llamando a todas esas personas que quieran participar, que quieran producir, que en estos pequeños sectores que estaban como baldíos podemos aprovecharlo, podemos sembrar. Vamos a tener pimentón hasta enero, febrero. O sea que se va a extender por el buen desarrollo que tiene las plantas. Como también hubo exceso de lluvia, entonces también se nos adelanta la producción porque el pimentón siempre es muy cuidadoso con la cantidad de agua que se le aplica. Entonces, si no empieza a ponerse como desarrollar bacterias, entonces hay que cosecharlo. Antes, en este espacio donde hoy cultivan tomate, pimentón y otros rubros agrícolas, no tenía ninguna utilidad, estaba cubierto de maleza. Hoy aquí producen alimentos para la comunidad. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en suelo venezolano, porque el futuro está en la raíz.
Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, 7:30 de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve volvemos con más información. Siete y 35 minutos. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, responsabilizó al presidente de la República, Nicolás Maduro, de las recientes fallas en el sistema electrónico de tarjetas de débito y crédito. El parlamentario destacó que desde febrero tienen denuncias de la Cámara de Servicios de Telecomunicaciones que anticipan las fallas por falta de mantenimiento e inversión. Cámaras que afilian a más del 90% de los prestadores de servicios, incluyendo a la CanTV. Y allí se nos hicieron denuncias muy serias que nosotros oportunamente le hicimos llegar al gobierno para que fueran atendidas y lamentablemente fueron desatendidas por el señor Nicolás Maduro. Ya en febrero denunciaban que hacía más de 2 años que la Cámara de Servicios de Telecomunicaciones no recibía una sola divisa para poder actualizar los software y actualizar los hardware, y que eso mantenía al servicio de telecomunicaciones en un estado permanente de atraso. Sobre la entrada en vigencia del cono monetario, el parlamentario expresó que solo resuelve problemas operacionales, pero no los de fondo. A su juicio, la nueva familia de billetes confirma la pérdida del poder adquisitivo y la devaluación del bolívar. Y Noticiero Venevisión fue destacado una vez más por su liderazgo informativo en Venezuela, alzándose como noticiero de televisión del año. Lo hizo con la estatuilla Yara The Best 2016 en su primera edición. Al compás de las notas del alma llanera en los espacios de la Casa del Artista, se dio inicio a la noche de gala en la que fue reconocida Sol Vargas en el renglón de gerente de información del año, seguida por Endrina Yepes, quien fue destacada como periodista del año, y Zulimar Dudamel como reportera del año. Felicitamos de antemano a todo el equipo de Noticiero Venevisión porque ha obtenido la categoría única en el noticiero líder del país. Ser destacados para recibir un premio en su primera edición nos convierte en referencia de entregas posteriores, y por eso en mi nombre y en el de Noticiero Venevisión agradecemos ser referencia de equilibrio informativo y credibilidad. 4 estatuillas que confirman la receptividad del pueblo venezolano, que ve cubiertas sus expectativas en noticias a través de las diferentes emisiones de Noticiero Venevisión. Agradecidos. Agradecidos por la confianza, sin duda alguna. ¿Hacemos otra pausa? En breve volvemos con más información. En Trinidad y Tobago no se reportaron víctimas ni daños materiales tras el sismo de magnitud 5.8 que sacudió la isla y que fue sentido en todo el territorio. Las autoridades descartaron la alerta de tsunami. Por otro lado, al menos 97 personas fallecieron y otras 78 han resultado heridas por un terremoto de magnitud 6.5 producido en la provincia de Aceh, al norte de la isla indonesia de Sumatra. Docenas de edificios se han derrumbado y en la zona se han generado 4 réplicas. Hasta el momento no se ha emitido alerta de tsunami. Cientos de personas participan en el rescate de los que permanecen atrapados bajo los escombros. El Senado de Brasil rechazó la suspensión de su presidente Renan Calheiros, acusado por malversación de fondos públicos. La Cámara Alta repudió la decisión del magistrado Marco Aurelio Melo. Señalan que esperarán a que el plenario del máximo ente judicial analice este miércoles la situación antes de apartar a Calheiros. La semana pasada, el mismo organismo decidió abrir un juicio contra el funcionario por un caso de sobornos relacionada a la constructora Méndez Jr., la cual pagaba la manutención de una hija fuera de matrimonio con la periodista Mónica Veloso. Buen día amigos, soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con los nominados al Grammy 2017. Este martes la música se vistió de gala para anunciar los candidatos a los premios más importantes de la industria. Adele y Beyoncé se enfrentan por las principales categorías grabación, álbum y canción del año. La reina del Bronx lidera con 9 nominaciones y tiene en su haber 20 Grammys. Detrás de Beyoncé están Drake, Rihanna y Kanye West. Justin Bieber, Demi Lovato y Ariana Grande también están en la carrera por el gramófono.
mientras que David Bowie, quien murió de cáncer en enero, fue reconocido por su último álbum. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 12 de febrero en Los Ángeles bajo la animación de James Corden. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo videoclip de Los Amigos Invisibles. Dame el Mambo es el tema promocional con el que la agrupación despide el año. Soy Carilis Cuadros, les deseo feliz mañana y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Y vengo yo, ve que te invito un vacilón, lo que tú tienes, mami, lo que yo quiero. Ay, mamá, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo. Lo que tú tienes, mami, lo que tú tienes pa' gozar. Yo sé cómo te gusta, ven y mueve tu cintura. Acércate, princesa, y deja la pena para que sientas. Hacemos otra pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Con él conversaremos en breve. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista a Venevisión recibimos al doctor Douglas León Natera, el presidente de la Federación Médica Venezolana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Agradado de estar contigo. Doctor, ¿cómo está la red pública de hospitales y ambulatorios y por qué no también las clínicas privadas en cuanto a insumos, material médico quirúrgico, equipos e infraestructura? Sí, una situación bien compleja aquí en Venezuela, que este gobierno recibió más de 298 hospitales, apenas ha construido 3 en el transcurso de estos 18 años de inmensa entrada de recursos económicos producto de la renta petrolera. Una gran cantidad de ambulatorios que actualmente están desabastecidos en gran término y que también entra ese desabastecimiento a nivel de las clínicas privadas, porque no hay posibilidad de accesar a las divisas y las clínicas solo adquieren más o menos el 90-92% de los insumos a través de esto en el exterior. Y los hospitales, que el gobierno sabe exactamente qué es lo que está pasando, porque administran todos los hospitales y todos los ambulatorios de la red pública nacional, los tienen en bancarrota y no se han encargado de cumplir lo que dice la propia Constitución de la República, que es garantizar el insumo, el garantizar el recurso para que puedan funcionar estos hospitales y estos ambulatorios en Venezuela. ¿En qué se traduce eso, doctor? ¿En qué porcentaje se puede calcular la escasez? ¿Qué pasa si no hay compresas o tubos endotraqueales para una cirugía o que un paciente no tenga la medicina que necesita? ¿Eso qué significa? Se traduce en una gran crisis, una crisis sanitario-asistencial que hemos venido reclamando al gobierno desde hace por lo menos 15 años, que ahora este año se ha materializado en reclamo generalizado en cuanto a lo que es la crisis humanitaria. Apenas tenemos un 3 o 4% de insumos, material médico quirúrgico y medicamentos en los hospitales y ambulatorios. Es evidentemente un holocausto a la salud que ha impuesto el gobierno aquí en Venezuela y que eso se traduce fundamentalmente en fatalidades fuera y dentro de los hospitales. Si tienen o no tienen nada o casi nada en los hospitales en cuanto a medicamentos e insumos, ¿cómo hace un paciente para que se le resuelva su problema en el hospital? ¿Cómo hace el médico sin recursos para poder ayudar a estos pacientes? Pues entonces tiene el paciente que llevar el 100% de recursos del insumo del material médico quirúrgico para que podamos en los hospitales resolverlo. Y ahora también se está viendo en las clínicas que tienes que llevar los líquidos, llevar algún antibiótico y algún suplemento incluso dietético, como por ejemplo en el Hospital JM de los Ríos, donde los niñitos no tienen ni siquiera la leche materna para ayudarse cuando las madres no pueden o no tienen posibilidad de amamantarlo. Acaba de usar usted el término crisis humanitaria. ¿Por qué la Federación Médica Venezolana ha insistido en la necesidad de abrir un canal humanitario para recibir ayuda internacional? Ese incluso es uno de los temas que ha elevado la oposición en el llamado diálogo que tiene facilitación del Vaticano. Sí, eso es una situación bien extrema, el hecho de que un país caracterizado por tener muchos recursos y tener por lo menos 60 años en buena vida, con recursos inmensos recibidos producto del trabajo venezolano y del petróleo, que ahora tengamos que ir a rogar
a pedirle a la gente del exterior para que nos traigan o nos envíen medicamentos. Entonces, como tenemos esta gran crisis hospitalaria, una crisis humanitaria donde se nos está muriendo la gente de Mengua, no solamente es la Federación Médica, son muchísimas instituciones nacionales que estamos pidiendo por la apertura de ese canal humanitario. Ya nosotros en este año, entre mayo, junio, hicimos muchísimas diligencias en nuestras instancias gremiales internacionales, la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe, la Asociación Médica Mundial, el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas, el Consejo Médico Mundial y también con el Papa. Tuvimos una audiencia privada en el Vaticano y allí le entregamos una comunicación al Papa donde le solicitábamos la ayuda humanitaria y él recibió nuestra información, nuestra comunicación y por supuesto informó que conocía perfectamente la situación nacional de Venezuela y esa comunicación espero que haya resultado y haya ayudado en alguna de las que ha enviado a la Conferencia Episcopal Venezolana. Incluso también antes de esta reunión hablábamos con Monseñor Porras en Mérida y le solicitábamos ayuda para los médicos y los pacientes del Hospital Universitario de los Andes, que resultó ahora ser el nuevo cardenal. Realmente es una situación bien compleja que se nos presenta a los venezolanos cuando tenemos que solicitar este canal humanitario al cual están muchísimos países dispuestos a ayudar y muchísimas instituciones y organizaciones no gubernamentales, pero el gobierno se niega a dar esa apertura porque es necesario que podamos tener la buena pro del gobierno para que lleguen los medicamentos y puedan ser distribuidos. ¿Qué ofrece la Federación Médica? Nosotros tenemos nuestras sedes particulares en cada uno de los colegios de médicos del país y las seccionales, son más o menos 48 sedes que las estamos ofreciendo para que sean utilizadas como centro de acopio para cuando lleguen esos medicamentos aquí en Venezuela y podamos nosotros colaborar en la entrega a los hospitales, incluso a pacientes que lleguen con las peticiones que pueden hacer en estos momentos en que ni siquiera en la farmacia consiguen los medicamentos. ¿Por qué ocurrió y cómo tocó al gremio médico la detención del doctor Gonzalo Müller por recibir insumos o luego de recibir una donación de insumos en el hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de Catia? Precisamente va en el orden de lo que estamos solicitando y llega una donación producto de un grupo de damas que encabezó la señora Lilian Tintori y allí por autorización del director del hospital fueron recibidas estas cantidades de cajas de insumos y material médico quirúrgico. Posteriormente fue detenido de una manera arbitraria, tanto él como el señor José Luis Espitia, quien fue agredido y esposado por personas que no son del orden público, son de los círculos violentos que están alrededor del hospital o dentro de él. Y posteriormente el doctor Gonzalo Müller, en horas de la madrugada, después de hacer intervenciones quirúrgicas, fue también detenido arbitrariamente, violándole sus derechos humanos y también sus libertades. Afortunadamente, ya con toda la acción jurídica gremial nacional que se hizo, además de la ayuda que tuvimos a nivel internacional con las comunicaciones que incluso nos enviaron de regreso, de retorno los internacionales, nosotros sacamos nuestro comunicado en prensa nacional que se publicó el día viernes pasado y el contacto permanente con estos colegas. Realmente es algo que ha venido aconteciendo contra los médicos, también contra los familiares en el hospital J.M. de los Ríos, también por una donación, fueron incautados, básicamente le robaron los medicamentos a los familiares que recibieron estos medicamentos en donación allá en J.M. de los Ríos por el mismo grupo anterior. Doctor Natera, nos queda poco tiempo. Hay algunas enfermedades que sus colegas médicos han reportado como brotes o que están reapareciendo. Por ejemplo, malaria concentrada en el estado Bolívar y difteria. ¿Hay casos confirmados? ¿Ustedes como médicos disponen de las estadísticas? ¿Desde cuándo el Ministerio de Salud no ofrece detalles de epidemiología? Porque es importante que se conozcan los casos y alertar a la población sobre medidas preventivas. ¿Hay vacunas para la difteria? ¿Hay cómo prevenir y cómo tratar estas enfermedades una vez que ya ocurran?
Es bien importante la pregunta que formulas, porque estamos ante una situación bien contagiosa, digamos. Nosotros hicimos un trabajo en la Federación Médica hace unos 6, 7 años, de donde se dice la actualidad de las enfermedades emergentes, reemergentes, infectocontagiosas que están en Venezuela, que es la reaparición y la reinstalación de una cantidad de enfermedades que ya habían sido declaradas fuera de Venezuela. Bueno, tenemos entonces en el caso de la malaria, el caso de la difteria, que es la pregunta en concreto, y precisamente es en el estado Bolívar, las dos enfermedades y justo en la misma zona. La malaria, si en Venezuela en la actualidad tenemos más de 200.000 casos de malaria en todo el país, el 80% de la malaria está en el estado Bolívar, y de ese 80%, llevándolo al 100%, el 80% están en el municipio cedeño, en la zona de Tumeremo. Y allí también reaparece entonces en la difteria, los casos reconocidos por la gobernación y el ministerio, y después desmentidos por la propia ministra, que desmintió al gobernador del estado de Bolívar cuando él ofreció vacunación masiva allá en el estado, que no cumplieron, porque cuando arrancaron a poner las vacunas allá en el estado, sobre todo en Puerto Ordaz y las zonas endémicas, apenas eran las 10 de la mañana y ya no había dosis, entonces la gente se quedaba en la cola esperando, y calculamos que entre el 10 y el 15% fue la cobertura de estas vacunas. Entonces, tenemos que no hay prevención como debe ser, y promoción de la salud mucho menos. Entonces, si el gobierno quisiera realmente ocuparse como debe ser de prevenir este tipo de enfermedades que están diezmando a la población, primero debe prevenir, educar, reeducar y luego curar. Entonces, si no tenemos medicamentos y no hay prevención, la cosa está muy mal en salud acá en Venezuela. Recientemente nuestro país, vamos a decir, presentó en Ginebra su examen periódico universal en materia de derechos humanos. Allá la ministra Luisana Melo habló sobre su área, el sector salud. Yo le voy a mencionar algunos de los aspectos que ella dijo para que responda. Primero, ella decía que el acceso a la salud aquí en Venezuela no está sujeto a capacidad de pago, que la misión Barrio Adentro va a cubrir 100% del territorio nacional como meta en el año 2017, que hay más de 30.000 médicos integrales comunitarios en atención primaria de salud y más de 3.000 todavía en formación, y que el abastecimiento de medicamentos está garantizado tanto con producción nacional como con importación, y también dijo que están garantizados los de alto costo y los antirretrovirales para pacientes VIH. Bueno, fíjate, eso es realmente algo que está en la Constitución de la República, que es garantizar salud, vida y recursos hospitalarios. Resulta que eso no se hace. En Suiza, Ginebra, la ministra dijo una sarta de mentiras como la que acostumbra decir aquí en Venezuela. ¿Cómo es posible que se diga que tenemos 100% de posibilidades de tener acceso a la salud? Bueno, tenemos posibilidades de ir al hospital, pero el hospital funciona, los hospitales funcionan. ¿Cuántas camas de los hospitales están funcionando? Si apenas de las 46.500 camas que existen en Venezuela funcionarán 18.000 aproximadamente en el sector privado. Hay un déficit inmenso, y eso, ¿quién es el responsable? El administrador. ¿Quién es el administrador? Es el gobierno. Y el gobierno le dice a la gente aquí en Venezuela reiteradamente que no hay problema en los hospitales, pero lo peor es que van al exterior a decir lo mismo. Entonces, en ese examen periódico, cuando va y tiene el tupé de mentirle a autoridades mundiales, pues ¿qué quedará para lo que sucede y puede decir aquí en Venezuela? Entonces, realmente el acceso debería ser 100%, pero el medicamento, el insumo, el kit quirúrgico, todo eso tiene que llevarlo el paciente al hospital. Entonces, claro que es gratis, es exonerado, es a cargo del gobierno, es a cargo de la renta petrolera, está en la Constitución. Hay que garantizarle la salud y la vida al ciudadano, sea venezolano o no, al ciudadano, el que vive aquí en Venezuela. Pero no tenemos esto en los hospitales y tiene la gente que comprar todo, absolutamente todo. Entonces es un sistema semiprivado. No erogan gastos de cama, gastos de honorarios profesionales, de enfermería, etcétera, pero tienes que llevar hasta la sábana, porque ni siquiera hay sábana y mucho menos hay comida. Eso lo hemos venido denunciando desde hace por lo menos 10 años, de la carencia de comida en los hospitales. O cuando había comida,
el déficit nutricional, que no tenía las calorías suficientes para una dieta de sostén diario. Doctor León, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Siempre a la orden, siempre. Así despedimos a Douglas León Natera, el presidente de la Federación Médica Venezolana, y en Noticiero Venevisión extendemos también la invitación a la ministra Luisa Melo cuando su agenda lo permita, cuando lo considere conveniente. En Noticiero Venevisión estamos dispuestos a recibirla para hablar del sector salud. Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente día. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.